Me llamo Doña Mercedes. Tengo 73 años y toda mi vida la pasé en este pueblo. Aquí nací, aquí me casé, aquí crié a mis hijos. Mi esposo se me fue hace ya como 8 años. Se me murió un martes en la madrugada, así nomás, sin avisar. Yo quedé sola en esa casa grande, con las paredes manchadas de humedad y el techo que gotea cuando llueve fuerte. Al principio pensé que me iba a morir de tristeza. Esa casa se me hacía muy grande, muy silenciosa. Por las noches me quedaba despierta oyendo los ruidos, el viento que movía las tejas, los gatos que peleaban en el patio. Me levantaba temprano porque no podía dormir. Prendía el fogón, ponía a calentar el agua para el café, barría el corredor. Hacía las mismas cosas de siempre, pero ya no tenía el mismo sentido. Mi hijo Roberto venía a visitarme los domingos. A veces traía a los niños, mis 2 nietos que son mi alegría. El mayor tiene 12 años, se llama Juanito, y la niña tiene 8, es Lucía. Esos niños me llenaban la casa de risas. Jugaban en el patio, corrían entre las gallinas, me pedían que les hiciera arepas dulces. Yo me sentía útil otra vez. Roberto trabajaba en la construcción en el pueblo de al lado. Se iba desde muy temprano y volvía cansado en la tarde. Su esposa, Yolanda, trabajaba en una tienda. Ella es de aquí del pueblo, pero de una familia más acomodada que la nuestra. Siempre me trató bien, o eso creía yo. Me saludaba, me preguntaba por mi salud, me traía remedios cuando me sentía mal. Los niños se quedaban solos muchas tardes después del colegio. Eso me preocupaba. Juanito cuidaba a su hermanita, pero son niños todavía. Un día Roberto me propuso que me fuera a vivir con ellos. «Mamá», me dijo, «usted allá sola no está bien. Venga a ayudarnos con los niños. Así todos estamos más tranquilos». Yo lo pensé varios días. Mi casa estaba cayéndose a pedazos. Eso era cierto. El baño se tapaba cada semana, la cocina tenía las tablas podridas, y yo ya no tenía fuerzas para arreglar todo eso. Además, la idea de estar cerca de mis nietos me gustaba mucho. Poder cuidarlos, ayudarles con las tareas, hacerles la comida que les gusta. Yolanda también me insistió. «Doña Mercedes», me decía, «usted nos haría un gran favor. Yo llego muy cansada del trabajo y no tengo tiempo para todo. Con usted ahí, los niños van a estar mejor atendidos». Me daba palmaditas en la espalda cuando me decía eso. Yo pensé que hablaba de corazón. Así fue como empezó todo. Una mañana de abril, Roberto vino con el carro prestado y me ayudó a empacar mis cosas. No tenía mucho. Mis vestidos, mis chancletas, la manta que me tejió mi mamá antes de morirse, algunas fotografías viejas, mi radio pequeño y mi imagen de la Virgen del Carmen. Todo cupó en 2 bolsas de mercado. La casa de Roberto quedaba como a 5 cuadras del centro del pueblo. Era mejor que la mía, eso sí. Tenía 3 cuartos, un baño con agua corriente, una sala pequeña y una cocina con estufa de gas. A mí me dieron el cuarto del fondo, que daba al patio donde Yolanda tenía sus matas de cilantro y tomate. Era un cuarto pequeño, pero tenía una ventana por donde entraba el sol en las mañanas. Los primeros días fueron buenos. Yo me levantaba temprano, antes que todos. Prendía la estufa, hacía el café, despertaba a los niños para que se alistaran para el colegio. Les preparaba el desayuno, les ayudaba a ponerse el uniforme, les peinaba el cabello. Yolanda se levantaba cuando ya todo estaba listo. Se tomaba su café corriendo y se iba para el trabajo. Yo me quedaba ordenando la casa, lavando la ropa, preparando el almuerzo. En las tardes, cuando los niños volvían del colegio, les servía algo de comer y los ayudaba con las tareas. Juanito es muy inteligente, pero a veces se le dificultan las matemáticas. Lucía es más aplicada, pero le da pereza escribir. Con paciencia, los dos iban saliendo adelante. Las semanas pasaron y yo me sentía contenta. Por fin tenía una rutina otra vez. Tenía gente a quien cuidar. Me levantaba con ganas, sabiendo que los niños me necesitaban. Cuando Roberto llegaba del trabajo, yo ya tenía la comida lista. Nos sentábamos todos a la mesa como una familia de verdad. Los domingos eran los mejores días. Yo me levantaba más temprano todavía y les hacía un desayuno especial. Huevos revueltos con cebolla, arepas fresquitas,
chocolate caliente para los niños. Roberto se quedaba en casa, ayudaba con algunas cosas, jugaba con sus hijos. Yolanda aprovechaba para descansar o para arreglarse las uñas. A mí me gustaba ver a mi hijo relajado. Durante la semana llegaba muy cansado, con las manos sucias, la ropa toda sudada. Se bañaba, comía y se quedaba dormido viendo televisión. Pero los domingos era diferente. Hablaba más, se reía con los chistes de Juanito, le ayudaba a Lucía con sus dibujos. Yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Los niños se veían contentos, bien cuidados. La casa siempre estaba limpia, la ropa lavada y planchada, la comida a tiempo. Yolanda ya no llegaba a la casa preocupada por mil cosas. Roberto podía descansar un poquito más porque yo me encargaba de todo en las mañanas. Pero con el tiempo empecé a notar que algo estaba cambiando. Yolanda llegaba del trabajo y revisaba todo lo que yo había hecho. Pasaba el dedo por los muebles para ver si había polvo. Abría la nevera para ver cómo había guardado la comida. Revisaba la ropa que había lavado. Al principio pensé que era normal, que era su casa, y quería que todo estuviera bien. Después empezó a hacerme comentarios. «Doña Mercedes, aquí quedó un poquito de grasa en la estufa». O «Estos platos no están bien secos». O «La ropa de Roberto hay que lavarla con más jabón porque él suda mucho». Yo le decía que sí, que tenía razón, y trataba de hacerlo mejor la próxima vez. Los niños también empezaron a cambiar conmigo. Antes me contaban todo lo que pasaba en el colegio, me mostraban sus cuadernos, me pedían que les leyera cuentos antes de dormir, pero poco a poco se fueron alejando. Cuando llegaban del colegio, ya no me buscaban a mí primero. Se iban directamente a su cuarto o se ponían a ver televisión. Una tarde, Lucía llegó llorando porque una niña del colegio se había burlado de ella. Yo la abracé y le pregunté qué había pasado. Ella me contó entre lágrimas, y yo le dije que no hiciera caso, que esa niña era envidiosa. Pero cuando llegó Yolanda, Lucía le contó lo mismo a ella, como si yo no hubiera estado ahí, como si yo no le hubiera dicho nada. Yolanda abrazó a la niña y le dijo: «No se preocupe, mi amor. Mañana vamos y hablamos con la profesora». Lucía se calmó enseguida. A mí me dolió un poquito, pero pensé que era normal. Al fin y al cabo, Yolanda era su mamá. Con el tiempo, esos pequeños desprecios se fueron haciendo más frecuentes. Yo preparaba el almuerzo con mucho cuidado, pero Yolanda siempre encontraba algo que criticar, que si la sopa estaba muy salada, que si el arroz estaba muy seco, que si la carne estaba muy cocida. Yo trataba de mejorar, pero nunca parecía quedar bien. Los niños empezaron a quejarse también. Juanito me decía que sus compañeros llevaban loncheras más ricas al colegio. Lucía me pedía que le hiciera la comida como la hacía su mamá. Roberto no decía nada, pero yo veía que cuando llegaba del trabajo, lo primero que hacía era hablar con Yolanda en voz baja. Después se iban los dos a su cuarto y cerraban la puerta. Una noche los oí discutiendo. Yo estaba en mi cuarto, pero las paredes de esa casa son delgadas y se oye todo. Yolanda le decía a Roberto que yo era muy entrometida, que me metía en todo, que los niños ya no la obedecían a ella porque yo les daba todo lo que pedían. Roberto le contestaba que yo estaba ahí para ayudar, que él trabajaba mucho y necesitaba que alguien cuidara la casa. «Pero es que ya no soy dueña de mi propia casa», le decía Yolanda. «Todo lo hace ella a su manera. Los niños van donde ella cuando tienen algún problema. Yo llego cansada y ella ya les resolvió todo. Ya no me necesitan para nada». Roberto le decía que no exagerara, que yo era su mamá y que siempre había sido buena con todos. Pero Yolanda insistía: «Es que usted no se da cuenta porque no está aquí todo el día. Ella se cree la dueña de todo. Hasta le dice a los niños a qué hora se tienen que bañar y qué ropa se tienen que poner». Esa conversación me dolió mucho, pero traté de no darle importancia. Pensé que eran cosas del cansancio, que Yolanda estaba pasando por una mala racha en el trabajo y por eso estaba así de susceptible. Decidí hablar menos, hacer las cosas más callada, no meterme tanto con los niños. Al día siguiente me levanté como siempre, pero no desperté a los niños. Dejé que Yolanda se encargara de eso. Tampoco les pregunté por las tareas ni les revisé los cuadernos. Cuando llegaron del colegio, solo les serví la comida y los dejé que se las arreglaran solos.
Pero eso tampoco funcionó. Ahora Yolanda se quejaba de que yo no estaba ayudando como debía. Para eso vino acá, ¿no? Para ayudar con los niños. Si no van a hacer nada, mejor que se quede en su cuarto viendo televisión. Yo no sabía qué hacer. Si ayudaba mucho, era una entrometida. Si ayudaba poco, era una perezosa. Roberto seguía sin decir nada. Llegaba, comía, veía televisión y se acostaba. Los fines de semana se iba con los amigos a tomar cerveza y yo me quedaba en la casa con Yolanda y los niños. La tensión se podía sentir en el aire. Los niños se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Juanito me preguntó una vez si yo estaba brava con su mamá. Yo le dije que no, que todo estaba bien, pero él es inteligente y sabía que algo pasaba. Las semanas siguientes fueron cada vez más difíciles. Yolanda ya no me hablaba con cariño. Me daba órdenes secas. Doña Mercedes, lave esa ropa. Doña Mercedes, barra el patio. Doña Mercedes, los niños no comieron bien el desayuno. Yo obedecía sin decir nada, pero por dentro me sentía como una empleada en mi propia familia. Una tarde, mientras yo estaba colgando la ropa en el patio, oí que Yolanda hablaba por teléfono con su hermana. Le estaba contando que yo era un problema, que ya no aguantaba vivir conmigo, que Roberto no entendía lo difícil que era para ella tener a su suegra ahí todo el tiempo. Es que ella cree que sabe todo, le decía a su hermana. Todo lo hace a su manera, y después los niños me reclaman a mí que por qué yo no cocino como la abuela, que por qué yo no les compro lo que la abuela les compra. Ya estoy cansada de esto. Su hermana debía estar dándole consejos, porque Yolanda contestaba, sí, tienes razón, pero Roberto no me entiende. Dice que es su mamá y que tengo que tener paciencia, pero es mi casa, y yo también tengo derecho a estar tranquila. Esa noche, durante la comida, hubo un silencio muy incómodo. Los niños comían sin levantar la cabeza. Roberto masticaba despacio, pensativo. Yolanda no probó casi nada de lo que yo había cocinado. Después de un rato, se levantó y dijo que no tenía hambre. Juanito me preguntó si podía ayudarme a lavar los platos. Eso me alegró un poquito. Mientras lavábamos, él me contó que en el colegio había sacado buena nota en matemáticas. Yo le dije que estaba muy orgullosa de él, que era un niño muy inteligente. Él me sonrió, pero después me preguntó, «Abuela, ¿usted se va a quedar aquí con nosotros para siempre?» Esa pregunta me partió el corazón. «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?», le dije. Él se encogió de hombros y me contestó, «Es que mamá dice que usted está aquí de visita nomás». De visita. Esas palabras se me quedaron grabadas. Yo pensaba que estaba ayudando a mi familia, que estaba en mi lugar, cuidando a mis nietos, siendo útil. Pero para Yolanda, yo era solo una visita que se había quedado demasiado tiempo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los ruidos de la casa, pensando en todo lo que había pasado. Me acordé de mi casa vieja, de mi cocina de leña, de mi patio con las gallinas. Allá yo era la dueña. Nadie me criticaba, nadie me hacía sentir que estorbaba. Pero también pensé en los niños, en Juanito que me pedía ayuda con las tareas, en Lucía que me abrazaba cuando veía películas tristes en la televisión. Pensé en Roberto, que trabajaba tanto y llegaba tan cansado. ¿Cómo iba a irme y dejarlos solos otra vez? Al día siguiente, traté de actuar normal, pero todo se sentía diferente. Cada cosa que hacía me parecía que estaba mal. Si barría, pensaba que Yolanda iba a decir que no había barrido bien. Si cocinaba, pensaba que iba a encontrar alguna falta. Si hablaba con los niños, pensaba que iba a decir que me estaba metiendo donde no debía. Los días se fueron haciendo más pesados. Yo trataba de pasar desapercibida, de hacer mis cosas sin molestar a nadie. Me levantaba temprano, pero ya no cantaba como antes. Hacía el desayuno en silencio. Despertaba a los niños sin hacerles caricias. Les servía la comida sin preguntarles cómo habían dormido. Yolanda parecía más tranquila ahora que yo estaba más callada, pero los niños se veían confundidos. Juanito me preguntaba por qué ya no le ayudaba con las tareas. Lucía me pedía que le contara cuentos antes de dormir, como hacía antes. Yo les decía que su mamá se encargaba de eso ahora, que yo solo estaba ahí para ayudar con los oficios de la casa. Roberto seguía llegando cansado del trabajo. A veces me preguntaba cómo había estado el día, pero ya no se quedaba conversando conmigo como al principio.
comía, veía televisión un rato y se acostaba temprano porque tenía que madrugar al día siguiente. Los fines de semana eran los más difíciles. Yolanda se quedaba en la casa y yo sentía que estorbaba en todos lados. Si me quedaba en mi cuarto, pensaba que iban a decir que era una perezosa. Si salía a la sala, sentía que estaba invadiendo su espacio familiar. Si me ofrecía ayudar con algo, Yolanda me decía que ya ella se encargaba. Una tarde, mientras yo regaba las matas del patio, llegó una vecina a visitarme. Era doña Carmen, una señora que conocía desde hacía muchos años. Se sentó conmigo en las sillas del corredor y me preguntó cómo me estaba yendo viviendo con mi hijo. Bien, le dije, pero ella me conocía demasiado para creerme esa mentira. Mercedes, me dijo, usted no se ve contenta. ¿Qué está pasando? Yo no le quise contar nada al principio, pero ella insistió tanto que al final le conté un poquito. No le dije todo, solo que a veces se me hacía difícil acostumbrarme a vivir en casa ajena. Doña Carmen me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, ella suspiró y me dijo, «Ay, Mercedes, eso pasa mucho. Las nueras y las suegras es difícil que se entiendan. Pero usted está en su derecho. Es la mamá de Roberto y son sus nietos». «Pero es que yo no quiero problemas», le dije. «Solo quiero ayudar y que todos estemos bien». Doña Carmen me tomó la mano y me dijo, «Usted es una buena mujer, Mercedes. No se deje maltratar por nadie, ni siquiera por su familia». Esa conversación me tranquilizó un poquito, pero también me puso a pensar, ¿me estaba dejando maltratar? ¿O era que yo estaba siendo demasiado sensible? No sabía qué pensar. Unos días después pasó algo que me dolió mucho. Lucía había tenido problemas en el colegio con una maestra. Llegó a la casa llorando y me contó lo que había pasado. Yo la consolé, le dije que no se preocupara, que al día siguiente íbamos a hablar con la maestra para aclarar todo. Pero cuando llegó Yolanda del trabajo, Lucía le contó lo mismo otra vez. Yolanda se puso furiosa. No con la maestra, sino conmigo. ¿Por qué le está metiendo ideas en la cabeza a la niña? Me gritó delante de todos. Yo soy la mamá aquí y yo decido qué se hace. Yo traté de explicarle que solo había consolado a la niña, que no había hecho nada malo, pero Yolanda siguió gritando. Usted ya hizo su vida, no se meta en la crianza de mis hijos. Los niños se quedaron callados, mirando la escena. Roberto estaba ahí parado, pero no dijo nada para defenderme. Esa noche no pude cenar. Me quedé en mi cuarto con un nudo en la garganta, llorando bajito para que nadie me oyera. Los niños tampoco vinieron a darme las buenas noches como hacían antes. Se fueron directo a su cuarto después de que Yolanda los regañó por algo que no alcancé a oír. Al día siguiente, Yolanda se comportó como si no hubiera pasado nada. Me habló normal, me pidió que lavara la ropa, me preguntó qué había para el almuerzo, pero yo no pude olvidar sus palabras. Usted ya hizo su vida, como si ya no tuviera derecho a opinar, a ayudar, a cuidar a mis propios nietos. Los días siguientes fueron terribles. Yo hacía las cosas como una máquina, sin ganas, sin alegría. Los niños se dieron cuenta de que algo había cambiado. Juanito me preguntó una vez si yo estaba enferma, porque me veía muy triste. Yo le dije que no, que solo estaba un poquito cansada. Roberto tampoco dijo nada sobre lo que había pasado. Siguió llegando del trabajo, comiendo y acostándose. Una noche traté de hablar con él. Le dije que me sentía incómoda, que tal vez era mejor que yo me fuera. Él me dijo que no dijera tonterías, que esa era mi casa también, pero no hablamos más del tema. Pasaron varias semanas después de ese disgusto. Yo seguía haciendo mis oficios, pero ya no tenía el mismo ánimo de antes. Me levantaba porque tenía que levantarme, cocinaba porque alguien tenía que cocinar, lavaba porque la ropa no se iba a lavar sola, pero todo lo hacía sin ganas, como obligada. Los niños trataban de portarse bien conmigo, pero yo veía que estaban confundidos. No entendían por qué su abuela ya no era la misma de antes, por qué ya no les contaba historias, por qué ya no se reía con sus travesuras. Yolanda también había cambiado conmigo. Ya no me gritaba como ese día, pero tampoco me hablaba con cariño. Me trataba como a una empleada que hace su trabajo y ya. Una tarde, mientras yo planchaba la ropa en el corredor, llegó Yolanda del trabajo más temprano que de costumbre. Venía acompañada de su hermana, la misma con quien hablaba por teléfono.
Se sentaron en la sala y empezaron a conversar en voz baja, pero yo alcanzaba a oír lo que decían. La hermana de Yolanda le preguntaba cómo iban las cosas conmigo. Yolanda le contó que ya todo estaba más tranquilo, que yo ya no me metía tanto, pero que todavía se sentía incómoda teniéndome ahí. «Es que esta casa es pequeña», le decía, «y uno no puede estar relajado con la suegra ahí todo el tiempo». Su hermana le dijo que entendía perfectamente, que ella había pasado por lo mismo cuando su suegra había vivido con ellos unos meses. «Al principio es bonito», le decía, «pero después se vuelve insoportable. Una no puede hacer nada sin que opinen, sin que critiquen». Yolanda suspiraba y le decía, «Exactamente. Y Roberto no entiende. Para él es fácil porque él no está aquí todo el día. Él llega, come lo que está hecho, ve a los niños limpios y bien cuidados, y piensa que todo está perfecto, pero no se da cuenta de lo que yo tengo que aguantar». «¿Y qué vas a hacer?», le preguntó su hermana. Yolanda se quedó callada un momento y después dijo, «No sé. Roberto se va a poner bravo si le digo que quiero que ella se vaya, pero yo ya no aguanto más». Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Ahí estaba la verdad. Yolanda quería que yo me fuera, pero no se atrevía a decírselo a Roberto. Yo estaba ahí estorbando, siendo una carga para mi propia familia. Esa noche, durante la comida, me quedé viendo a todos. Roberto comía concentrado, cansado después de un día de trabajo. Los niños hablaban de cosas del colegio. Yolanda les servía más comida, les limpiaba la boca, les preguntaba por las tareas. Era una familia normal, pero yo ya no me sentía parte de ella. Después de la comida, mientras lavaba los platos, Juanito se acercó y me preguntó si podía ayudarme. Yo le dije que sí, que me gustaba su compañía. Mientras secaba los platos, él me contó que había sacado buena nota en un examen de ciencias. Yo le dije que me alegraba mucho, que era un niño muy inteligente. «Abuela», me dijo después de un rato, «¿usted está triste?». Esa pregunta me partió el corazón. Yo traté de sonreír y le dije que no, que solo estaba un poquito cansada. Pero él insistió, «Es que ya usted no habla como antes, y mamá dice que usted está pasando por una época difícil». «¿Qué más dice tu mamá?», le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Juanito se encogió de hombros y me dijo, «Dice que a veces las personas mayores se ponen tristes y que hay que tenerles paciencia». Personas mayores, tristes, hay que tenerles paciencia. Así me veían, como una vieja triste a la que había que aguantarle los antojos, no como una abuela que quería ayudar, que quería ser útil, que tenía amor para dar. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Roberto y Yolanda hablaban en su cuarto, pero no alcanzaba a oír qué decían. Los niños veían televisión en la sala. Después todo se fue calmando hasta que solo quedó el silencio. Pensé en mi casa vieja, en mi cocina de leña, en mis gallinas. Pensé en las mañanas cuando me levantaba y nadie me criticaba por cómo hacía el café. Pensé en las tardes cuando me sentaba en el corredor a ver pasar la gente, sin que nadie me mirara con cara de molestia. También pensé en la soledad, en las noches largas sin tener con quién hablar, en los domingos sin nietos que me visitaran, en los días sin tener a quien cuidar, sin sentirme necesaria. ¿Qué era peor? ¿Estar sola pero tranquila? ¿O estar acompañada pero sintiéndome una carga? Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía haciendo las mismas cosas de siempre, pero con la sensación de que todo había cambiado. Sabía que Yolanda quería que me fuera, pero no sabía qué hacer con esa información. ¿Debía hablar con Roberto? ¿Debía irme sin decir nada? ¿Debía enfrentar a Yolanda directamente? Decidí seguir como si no hubiera oído nada, pero era difícil. Cada vez que Yolanda me hablaba, yo recordaba sus palabras. «Ya no aguanto más». Cada vez que me pedía algo, me preguntaba si lo hacía porque necesitaba mi ayuda o porque se sentía obligada a pedírmelo. Los niños también empezaron a actuar diferente conmigo. No sé si Yolanda les había dicho algo, pero ya no me buscaban como antes. Cuando llegaban del colegio, saludaban y se iban directo a hacer sus tareas. Ya no me contaban cosas. Ya no me pedían que les ayudara con los problemas de matemáticas. Una tarde, mientras yo sacudía los muebles de la sala, llegó Roberto más temprano del trabajo.
Venía con cara de preocupación. Se sentó en el sofá y me dijo que necesitaba hablar conmigo. «Mamá», me dijo, «¿usted está bien aquí con nosotros?» La pregunta me tomó por sorpresa. «Sí, mi hijo», le dije. «¿Por qué me pregunta eso?» Él se quedó callado un momento y después me dijo, «Es que Yolanda dice que usted se ve triste, que tal vez no se está sintiendo cómoda». Ahí estaba. Yolanda le había dicho algo, pero no le había dicho la verdad completa. Le había hecho creer que yo era la que estaba incómoda. No que ella quería que me fuera. «Yo estoy bien», le mentí. «Solo que a veces extraño mi casa. Eso es normal». Roberto asintió y me dijo, «Claro, mamá, eso lo entiendo. Pero usted sabe que esta también es su casa, ¿verdad?» Yo le dije que sí, pero ya no me sentía tan segura de eso. Roberto me dio un abrazo y me dijo que me quería mucho, que estaba agradecido por toda la ayuda que me daba con los niños. Esas palabras me consolaron un poquito, pero no borraron la certeza de que Yolanda quería que me fuera. Esa noche, durante la comida, Yolanda estaba especialmente amable conmigo. Me preguntó por mi salud, me sirvió más comida, me dijo que la sopa había quedado muy rica. Roberto la miraba con cara de agradecimiento, como si pensara que por fin las cosas se estaban arreglando entre nosotras. Pero yo conocía esa amabilidad forzada. Era la misma que había visto tantas veces en el pueblo, cuando las mujeres se sonreían en la cara y después hablaban mal unas de otras por la espalda. Era la amabilidad de quien quiere quedar bien, no de quien siente cariño de verdad. Después de la comida, Yolanda me pidió que la acompañara a la cocina. Mientras lavábamos los platos, me dijo, «Doña Mercedes, yo sé que a veces las cosas se ponen tensas aquí en la casa. Eso es normal cuando vive mucha gente junta». Yo no dije nada, solo seguí lavando. Ella continuó, «Pero yo quiero que usted sepa que la aprecio mucho, que valoro todo lo que hace por nosotros». Pausa. «Es solo que a veces una necesita su espacio, ¿sabe?» «Claro», le dije. Aunque no estaba segura de entender a dónde quería llegar, ella siguió hablando. «Roberto me dijo que usted a veces extraña su casa. Eso es muy normal. Tal vez usted necesita pasar un tiempo allá, arreglar sus cosas, ver a sus amigos del barrio». Ahí estaba la propuesta. No me estaba echando directamente, pero me estaba sugiriendo que me fuera. Y lo estaba haciendo de una manera que parecía que era por mi propio bien, no porque ella quería que me fuera. «Mi casa está muy deteriorada», le dije. «Por eso vine para acá, para ayudar y porque allá ya no se puede vivir bien». Yolanda asintió y me dijo, «Claro, pero tal vez con un poquito de arreglo se puede acomodar otra vez. Roberto puede ayudarla los fines de semana». La conversación se quedó ahí, pero yo entendí el mensaje. Yolanda quería que me fuera, pero no quería ser la mala del cuento. Quería que pareciera que la idea había salido de mí, que yo había decidido irme porque extrañaba mi casa. Esa noche me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Recordé el día que llegué a esa casa, con mis 2 bolsas de mercado, y la ilusión de ser útil otra vez. Recordé las primeras semanas, cuando me sentía necesaria, cuando los niños me buscaban, cuando Roberto me agradecía por cuidar a su familia. ¿En qué momento todo había cambiado? ¿Había sido yo demasiado entrometida? ¿Había hecho algo malo sin darme cuenta? ¿O simplemente era cierto que las suegras y las nueras no podían vivir juntas en paz? Al día siguiente, Yolanda siguió siendo amable conmigo, pero yo ya no podía disfrutar de esa amabilidad. Sabía que era fingida, que detrás de cada sonrisa había una urgencia por verme partir. Los niños también parecían diferentes. Juanito me ayudó a tender la ropa, pero no me habló mucho. Lucía me pidió que le peinara el cabello, pero después se fue corriendo donde su mamá. Pasaron varios días así, con esa tensión callada flotando en el aire. Yo hacía mis oficios como siempre, pero ya no encontraba satisfacción en nada. Barrer, cocinar, lavar, todo se me había vuelto mecánico. Era como si estuviera actuando el papel de la abuela útil, pero ya no me sentía realmente útil. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, se me cayó una taza al suelo y se quebró. Era una taza bonita, de las que Yolanda había comprado para cuando venían visitas. El ruido despertó a todos. Roberto salió en calzoncillos preguntando qué había pasado. Los niños aparecieron frotándose los ojos.
Yolanda llegó corriendo desde el baño. ¡Ay, no! ¡Era de mi juego bueno!, gritó Yolanda cuando vio los pedazos en el suelo. Yo me agaché a recogerlos, disculpándome una y otra vez. Lo siento. Se me resbaló de las manos. Yo le compro otra igual. Pero Yolanda no me dejaba hablar. Esas tazas no se consiguen en cualquier lado. Me las regaló mi mamá cuando me casé. Roberto trató de calmarla, diciéndole que era solo una taza, que no valía la pena hacer tanto escándalo. Pero ella siguió. Es que siempre pasa lo mismo. Uno no puede tener nada bueno porque todo se daña. Los niños miraban la escena sin entender bien qué estaba pasando. Lucía empezó a llorar, asustada por los gritos. Juanito se quedó parado en la puerta, serio. Yo seguía recogiendo los pedazos, sintiéndome cada vez más pequeña. «Ya, Yolanda, ya basta», le gritó Roberto finalmente. «Es solo una taza. No se puede tratar así a mi mamá por una taza». Pero el daño ya estaba hecho. Yolanda se fue para su cuarto dando un portazo. Los niños se fueron detrás de ella. Roberto se quedó conmigo, ayudándome a terminar de recoger los pedazos. «No se preocupe, mamá», me dijo. «Yo le compro otra taza igual. Yolanda está estresada con el trabajo. Por eso reaccionó así. Pero yo sabía que no era por el trabajo. Era por mí. Yo era el problema. Yo era la que sobraba en esa casa». El resto del día fue terrible. Yolanda no me dirigió la palabra. Cuando Roberto se fue al trabajo, ella se encerró en su cuarto con los niños. Yo me quedé sola en la cocina, sin saber qué hacer. Preparé el almuerzo como siempre. Pero cuando llegó la hora de comer, Yolanda dijo que no tenía hambre. Los niños comieron callados, incómodos con la tensión. En la tarde, mientras yo lavaba la ropa en el patio, escuché que Yolanda hablaba por teléfono otra vez con su hermana. Le estaba contando lo de la taza, pero le cambió la historia. Le dijo que yo había quebrado su vajilla buena a propósito, que era una venganza porque ella me había llamado la atención por algo. «Ya no aguanto más», le decía llorando. «Siento que no puedo ni respirar en mi propia casa. Todo lo que hago está mal. Todo lo que digo está mal. Y Roberto siempre la defiende a ella». Su hermana le decía que tenía que poner límites, que era su casa, y que tenía derecho a estar tranquila. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, encontró un ambiente muy pesado. Yolanda había estado llorando. Se le notaba en los ojos hinchados. Los niños estaban callados, viendo televisión. Yo estaba en la cocina, tratando de mantenerme ocupada. Roberto se acercó a mí y me preguntó qué había pasado. Yo le conté lo de la taza. Le dije que había sido un accidente, que me había disculpado muchas veces. Él asintió y me dijo que no me preocupara, que esas cosas pasaban. Pero después se fue a hablar con Yolanda. Los oí discutir en su cuarto, pero esta vez no pude entender lo que decían. Solo oía murmullos, voces altas, silencios largos. La discusión duró como 1 hora. Cuando salieron del cuarto, los dos tenían cara de cansancio. Roberto se sirvió la comida que había quedado de la tarde y comió en silencio. Yolanda se sentó en la sala con los niños, pero no hablaba con nadie. Esa noche, los niños no vinieron a darme las buenas noches. Se fueron directo a su cuarto después de lavarse los dientes. Lucía pasó por mi lado sin mirarme. Juanito me miró, pero no dijo nada. Yo entendí el mensaje. Ellos habían escogido su bando, y no era el mío. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Tenía un nudo en la garganta que no se me quitaba. Sabía que ya no podía seguir así. No podía seguir viviendo en una casa donde cada día era una batalla, donde cada movimiento que hacía podía ser motivo de pelea. Pensé en mi hermana, que vivía en otro pueblo. Pensé en doña Carmen, mi vecina, que me había dicho que no me dejara maltratar. Pensé en mi casa vieja, con todas sus goteras y sus problemas, pero que era mía. Al día siguiente me levanté con una decisión tomada. Ya no podía más. Era hora de irme. Me levanté muy temprano, antes que todos. Hice el café como siempre, pero esta vez sabía que era la última vez. Desperté a los niños con cariño, tratando de no demostrar la tristeza que tenía por dentro. Les preparé el desayuno, les ayudé a alistar los uniformes, les peiné el cabello. Cuando Yolanda se levantó, yo ya tenía todo listo.
Ella me dijo buenos días sin mirarme a los ojos. Roberto desayunó rápido y se fue al trabajo. Los niños se fueron al colegio después de darme un beso rápido en la mejilla. Cuando nos quedamos solas, Yolanda y yo, el silencio se hizo pesado. Ella se quedó tomando café en la mesa de la cocina. Yo comencé a lavar los platos del desayuno. Después de un rato, sin voltearme, le dije, Yolanda, creo que es mejor que me vaya. Ella no dijo nada al principio. Después escuché que dejaba la taza en la mesa y me preguntó, ¿por qué dice eso, doña Mercedes? Su voz sonaba sorprendida, pero yo sabía que no era una sorpresa real, porque ya me di cuenta de que aquí estorbo. Le dije, todavía sin voltearme, usted tiene razón. Esta es su casa, y usted tiene derecho a estar tranquila. Yolanda se quedó callada un momento largo. Después escuché que su silla se movía y que venía hacia donde yo estaba. No es que usted estorbe, me dijo, pero su voz no sonaba convincente. Es solo que, bueno, usted sabe que a veces es difícil cuando vive mucha gente junta. Yo me volteé y la miré. Tenía cara de alivio, aunque trataba de disimularlo. Lo entiendo, le dije. Yo también he estado incómoda. Creo que es mejor para todos. Yolanda asintió y me dijo, tal vez después, cuando las cosas se calmen, usted puede venir a visitarnos más seguido. Visitas. Otra vez esa palabra. Yo sabía que esas visitas nunca iban a ser como antes, cuando yo me sentía parte de la familia. Iban a ser visitas forzadas, donde todos íbamos a actuar como si no hubiera pasado nada, pero sabiendo que sí había pasado. Le dije que iba a empacar mis cosas. Ella me ofreció ayuda, pero yo le dije que no era necesario. Fui a mi cuarto y saqué las mismas 2 bolsas de mercado con las que había llegado. Guardé mis vestidos, mis chancletas, mi manta, mis fotografías, mi radio y mi imagen de la Virgen del Carmen. Mientras empacaba, pensé en todos los momentos que había vivido en ese cuarto. Las mañanas cuando me despertaba contenta, sabiendo que tenía gente a quien cuidar. Las noches cuando me acostaba cansada, pero satisfecha. Las veces que los niños habían venido a conversar conmigo, a contarme sus problemas, a pedirme consejos. Todo eso se había acabado. Ahora era solo un cuarto vacío otra vez, esperando a que llegara otra persona a llenarlo de vida. Cuando terminé de empacar, salí con mis bolsas. Yolanda estaba en la sala, ordenando unas revistas. Me vio y me preguntó si necesitaba que llamara a Roberto. Le dije que no, que yo me las arreglaba. ¿A dónde va a ir?, me preguntó. Le dije que tenía una amiga en el pueblo que me había ofrecido quedarme con ella un tiempo. Era verdad. Doña Carmen me había dicho varias veces que si necesitaba algo, contara con ella. Yolanda asintió y me acompañó hasta la puerta. Ahí se quedó parada, sin saber qué decir. Yo tampoco sabía qué decir. Al final, me dio un abrazo rápido y me dijo, «Cuídese mucho, doña Mercedes, y cuando quiera ver a los niños, venga sin pena». Yo le dije que sí, que muchas gracias por todo, pero los dos sabíamos que las cosas ya no iban a ser iguales. Salí a la calle con mis 2 bolsas, sin voltearme atrás. Caminé las 5 cuadras hasta la casa de doña Carmen. Ella me recibió sin hacer preguntas, como si hubiera estado esperándome. Me preparó un tinto y me dejó descansar. Después, cuando yo estuve lista, le conté todo lo que había pasado. Doña Carmen me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo, «Mercedes, usted hizo lo correcto. Nadie tiene que aguantar maltrato, así sea de la familia». Me ofreció el cuarto que tenía desocupado, el que había sido de su hijo antes de casarse. Tenía una ventana que daba al patio, por donde entraba el sol en las mañanas. Esa noche, Roberto llegó a buscarme. Yolanda le había contado que me había ido. Él venía preocupado, diciéndome que regresara, que esa era mi casa, que los niños me necesitaban. Pero yo ya había tomado la decisión. «Mi hijo», le dije. «Yo lo quiero mucho, y quiero a mis nietos más que a mi vida. Pero no puedo vivir donde no soy bienvenida». Roberto trató de convencerme. Me dijo que hablaría con Yolanda, que las cosas iban a cambiar, pero yo sabía que no era cierto. «Los niños preguntaron por mí», me dijo Roberto. Juanito había llorado cuando supo que me había ido. Lucía había preguntado si había sido por su culpa, por haber llorado el día de la taza. Eso me partió el corazón.
pero sabía que era mejor así. Ahora vivo aquí, con doña Carmen. Tengo mi cuartito con la ventana por donde entra el sol. Me levanto temprano y veo el amanecer. Ayudo con los oficios de la casa, pero sin presión, sin que nadie me critique. Doña Carmen me trata bien, como a una hermana. A veces Roberto viene a visitarme. Trae a los niños de vez en cuando, pero ya no es lo mismo. Ellos se portan bien conmigo, me dan besos, me cuentan cosas del colegio, pero sé que soy solo la abuela que ven los domingos, no la abuela que los cuida todos los días. Yolanda nunca viene. Roberto dice que ella me manda saludos, pero yo sé que no es cierto. Está tranquila ahora, sin suegra que la moleste, dueña de su casa otra vez. Yo trato de no guardar rencor. Entiendo que para ella era difícil tenerme ahí. Tal vez yo también hubiera reaccionado igual si mi suegra hubiera venido a vivir conmigo cuando yo era joven. Pero eso no quita que me duela. Me duele haber perdido la oportunidad de ver crecer a mis nietos de cerca. Me duele que mi propio hijo no me haya defendido cuando me necesitaba. Pero también he aprendido algo importante. He aprendido que uno no puede obligar a nadie a quererte, ni siquiera a la familia. He aprendido que a veces es mejor estar sola y en paz, que acompañada y sufriendo. Por las mañanas, cuando veo el sol salir por mi ventana, pienso que todavía tengo vida por delante, que todavía puedo ser útil, todavía puedo ayudar, todavía puedo querer y ser querida. Tal vez no de la manera que yo pensaba, pero sí de alguna manera. Doña Carmen me dice que soy bienvenida en su casa todo el tiempo que necesite, que es bonito tener compañía, que las dos nos cuidamos mutuamente. Y es cierto, aquí no me siento como una carga. Aquí soy doña Mercedes, la amiga, la compañera, la que ayuda porque quiere, no porque está obligada. Así me tocó vivir, sin rencores, pero con la lección aprendida. Uno tiene que saber cuándo es hora de irse, antes de que lo echen. Uno tiene que cuidar su dignidad, aunque le duela el corazón. Y eso ya es algo.